Estimados compañeros y amigos, bienvenidos. Es para mí un honor estar en este webinario de gestión ventilatoria en la sala de parto, y hay muchas personas que están en esta reunión. Primero me gustaría dar las gracias a los que han hecho posible este evento, MFA, eventos científicos, que ha hecho ese gran trabajo, y también UNIT, es decir, la rama telemática de la Universidad de Sapienza, por su apoyo y soporte técnico. A mí me gustaría darle las gracias al coordinador científico del webinar, mi amigo Gianluca Lista, y será el primer orador. Muchísimas gracias también a todos. Tenemos el honor de tener como presidente uno de los científicos más conocidos en este campo y una de las personas más amables que he conocido en la vida. Muchas gracias por esta gran colaboración. Por último, me gustaría dar las gracias a la orquesta por esta gran apertura. Más hola y Gianluca, creo que podemos empezar ya y les doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Moretti, y por esas palabras tan amables. Es un honor y un privilegio poder ser presidente de esta sesión y dar la bienvenida a todos ustedes, más de 2.000 participantes de más de 85 países en todo el mundo. Es una gran bienvenida a todos ustedes. Esto forma parte de UNPS Learning, de la Unión de Sociedades Europeas de Neonatología y Perinatología. Y esta es la primera charla, sería el módulo 1 y sería la gestión en la sala de partos. Hoy el primer orador esta primera sesión va a hablar de la gestión ventilatoria en la sala de partos de los bebés prematuros con fallos respiratorios, y me gustaría ahora darle la bienvenida al orador, el profesor Gianluca Lista. Es profesor honorario en la Escuela Pediátrica de la Universidad de Milán y también el profesor temporal en el máster de neonatología, de ventilación mecánica neonatología en esa Universidad de Milán también. Muchos de ustedes ya conocen, estoy seguro de que conocen sus investigaciones y se concentran en las investigaciones clínicas experimentales de los prematuros, también en cerebro, pulmón y también transición. Y él también está implicado en diferentes ensayos clínicos aleatorizados internacionales en la gestión en la sala de partos y en los bebés prematuros. Suelo invitarle en todo el mundo para que haga presentaciones sobre estos datos, sobre este tema. Y es un placer darle ahora la palabra a Gianluca para que pueda hablar de esta gestión ventilatoria en la sala de partos para los bebés prematuros con fallos respiratorios. Ahora le damos la palabra a Gianluca. Parece que se han solucionado los problemas. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias al profesor Ola por su gran presentación y tan amable. Creo que cuando nos llaman a la sala de partos intentamos responder a esta pregunta tan simple: si el bebé es prematuro o a término, si el bebé está respirando bien, y también para entender el estado neurológico del recién nacido, y también intentamos recopilar datos importantes para la historia obstétrica de ese bebé, por ejemplo, si es un solo bebé o si son gemelos o si el embarazo tuvo algún tipo de influencia, ¿no? Cuando hablamos de la ventilación, la gestión respiratoria del recién nacido es muy importante, y entender que si el bebé está realizando esfuerzo respiratorio o no. También tenemos que recordar que este es un
proceso dinámico, el inicio de la respiración, que implica aclarar las vías respiratorias y los pulmones de fluido. Y después, justo después del nacimiento, con la primera respiración, el bebé puede generar lo que vemos aquí y para ver si hay una resistencia de fluido en las vías respiratorias. Entonces tiene que generar una presión para superar la tensión que pueda eh, tener lugar ahí y que pueda colapsar. Y después, las siguientes respiraciones pueden ser gestionadas con volúmenes pulmonares pequeños que vemos aquí. Esta es la representación esquemática del espirograma medio de las primeras respiraciones en los 10 primeros minutos, 30 primeros minutos o en la primera hora de vida. Y como vemos aquí, el bebé puede generar esta gráfica que vemos aquí en las diferentes en la primera hora de vida, ¿no? Como podemos ver, vemos ese impacto típico en la respiración y este tiempo respiratorio tan breve y esas diferentes diferencias que vemos aquí. Y en cuanto al algoritmo de reanimación neonatal, tenemos que ser coherentes con el esfuerzo respiratorio y la respuesta del sistema cardiovascular, sobre todo o en concreto la respuesta de la frecuencia cardíaca. Tenemos que tener en cuenta que los 60 primeros minutos de la vida son muy importantes. Esto lo llamamos los 6 minutos de oro, 60 minutos de oro, quiero decir. Y estos son vitales o cruciales para la vida del bebé a largo plazo. Y también vemos aquí en la vida natal, importante obtener un volumen pulmonar más homogéneo para que se pueda tener una garantía de un volumen más homogéneo, como digo, porque si sabemos, o si pensemos que estamos utilizando parámetros, por ejemplo, el PEP de 5 o el VT 5 mililitros por kilo, esos serían esos parámetros hipotéticos seguros. Y si no tenemos ese volumen pulmonar homogéneo, tendremos un inicio de lesión pulmonar y esto puede tener consecuencias fatales. Es muy importante la estabilización del neonato periviable y en esta categoría de pacientes lo más importante son los que tienen un peso muy bajo al nacimiento, extremadamente bajo. Este es un documento muy importante que se publicó en 2015 que recopiló los datos del NIH sobre las causas de lo que vemos aquí, que va desde lo que vemos en la gráfica, en la primera hora de vida. La mayoría de las causas de la vida es por se dan estos bebés prematuros. ¿Y qué pasa si cambiamos al bebé de fase? Vemos un patrón bastante específico que se caracteriza por la presencia de maniobras respiratorias, las EBMs, y vemos aquí esta respiración seguida de una expiración prolongada y se ven diferentes veces, 4 o 5 veces. Y está la posibilidad de generar una buena respuesta. El problema es que el parto prematuro es una transición o suele estar en una transición y como el bebé puede mostrar una fuerza muscular respiratoria baja o una baja presión inspiratoria, el pecho cumple con las paredes y también el cumplimiento de pulmonar es bastante bajo. Esta es la razón por la que tenemos que aplicar un soporte respiratorio. Y la mayoría de los bebés de menos de 28 semanas o menos de 1 kilo tienen tenemos que ver que pueden llorar e incluso respirar. Entonces tenemos que ver cuál es la gestión respiratoria de estos bebés prematuros, porque esa terapia de oxígeno se puede utilizar para poder empezar esta respiración. Y por otro lado, si no controlamos la gestión respiratoria, si no mantenemos una estabilización hemodinámica normal, podemos dañar el cerebro y como hemos visto anteriormente. La razón porque
por la que las directrices de consenso europeo en la gestión de la eh, eh, o la falta de respiración o la dificultad respiratoria en los bebés, vemos aquí que una de ellas son los bebés que tienen respiración espontánea, televisión de esta manera, y se utiliza un PIP, es decir, una presión inspiratoria pico, en los infantes o los bebés bradicárdicos o apneicos. Y también tenemos que pasar a esa ventilación de presión. ¿Por qué utilizamos el CPAP para los bebés que respiran experimentos? Porque el CPAP puede distendir las vías respiratorias en los alveolos y también puede estabilizar y hacer el reclutamiento de los alveolos colapsados y también puede mejorar el acumulamiento de FRC y también mejora la liberación de surfactante y estabiliza la pared torácica y dilata las vías respiratorias. En los últimos años hemos tenido muchos ensayos clínicos aleatorizados y que comparan las diferentes CPAP al nacimiento. Esas son las que vemos aquí. Vemos diferentes modalidades y si los resumimos, todos estos ensayos clínicos aleatorizados, podemos ver que NSPAP es una alternativa válida para la ventilación mecánica. Sabemos del metaanálisis Cochrane, publicado en 2012, y Rojas Reyes, que se puede utilizar esa administración surfactante selectiva en la sala de partos y también, bueno, esta está relacionada con la estabilización temprana con CPAP. Y en 2014 la publicación hablando de la conclusión que se puede reducir la incidencia de BPD y se puede utilizar con un uso temprano de CPAP y administración de surfactante selectiva. Esta es la razón por la que se utiliza ese nivel de CPAP entre una vez que se está en la sala de partos, y la HFN no se recomienda para hacer un manejo del bebé y hacer ensayos aleatorizados para poder tener más evidencia sobre esto. El problema es que el 50% de las bebés que están siendo manejados con CPAP muestran un fallo de CPAP en los primeros días de vida. ¿Por qué? Bueno, según estos datos, se analizan estos datos de ensayo aleatorizado y dicen que en las primeras 8 horas de vida, este fallo de CPAP ocurre en ese momento temprano y es muy frecuente, suele estar marcado por el requerimiento de oxígeno mayor. Esta necesidad de aumentar la oxigenación está relacionada con la incapacidad de este bebé de conseguir un buen FRC o capacidad residual funcional a tiempo o al principio. El problema es que, o la pregunta sería, ¿cómo puedo pensar en esta cuestión? ¿Cómo se hace CPAP o se intuba? Y en los bebés marginales, bueno, puede ser un fallo de CPAP temprano, o que puede requerir intubación, o puede tener éxito con CPAP. Esta sería la estrategia de CPAP que tenemos que pensar en la sala de parto. Muchos estudios en animales prematuros muestran lo siguiente. Y la conclusión sería que cuando se utiliza mayores niveles de PEP, se mejora la oxigenación y se puede tener mejor efectividad a la hora de soportar la transición respiratoria de estos niños bebés. Y el problema es que no sabemos cuál es la mejor opción, ¿no? 6, 8, 10, 12, tenemos que ver en la hora cuál es la mejor. Tenemos que estudiar mucho más para poder entender cuál es el nivel óptimo de CPAP y cómo se puede optimizar. Una alternativa sería el uso de CPAP dinámica, eh, implementándolo paso a paso, eh, y en el nivel más alto ese sería cuando el bebé está estable, y paso a paso decrecerlo, reducirlo. El problema es que todavía no sabemos cuál es el nivel que tenemos que elegir. En la práctica clínica tenemos el grupo de Angular Crips en Alemania y que usan esta estrategia para
con este nivel de inicio de PEP 8 CMH2O y paso a paso se llega a 16 CMH2O. Y o sea, después de 30 minutos de vida, si el bebé sigue necesitando oxígeno para mantener esa aceleración, habría que seguir un procedimiento específico, ese procedimiento LISA. Una alternativa a esto sería la inflación sostenida. Esto sería una distensión de PIP prolongada durante más de un segundo. Y un ejemplo sería 10, 15 o incluso 20 segundos. Y en los estudios con animales han mostrado que tienen resultados bastante prometedores porque la inflación sostenida tiene muy puede conseguir reducir estos problemas y aclarar los fluidos de los pulmones y garantizar la aireación pulmonar más uniforme. El problema sería que en la práctica clínica no tenemos los mismos resultados simples. Eso sería el último análisis Cochrane que recopila los datos de 10 ensayos aleatorizados y con la conclusión de que la inflación sostenida no tiene impacto en la inmortalidad en la sala de partos y no puede reducir las hematoras crónico o las enfermedades pulmonares crónicas y o los incidentes que puedan darse. Sí tiene la capacidad de reducir la necesidad de ventilación mecánica y esto puede ser una de las opciones positivas. En conclusión, la inflación sostenida no se recomienda en general para que se use en la sala de partos para la transición de este bebé. ¿Qué tenemos que hacer en la sala de partos para esos bebés prematuros? Tenemos que utilizar la ventilación de presión positiva. De izquierda a derecha vemos que podemos ofrecer esta PPV o VPP en español, la ventilación de presión positiva, con el recomendado en el año 2015. Estas directrices de ILCOR nos hablaron de las evidencias de que se recomendaba la elección de uno de los dispositivos que aparecen aquí por encima de los otros. El problema sería para los bebés prematuros. Cuando no se utiliza el PEP para la ventilación en la sala de partos, podemos ver en la inspiración final y en FRC este resultado. Esto sería en un conejo recién nacido y prematuro. Y esto puede pasar también en los bebés. La diferencia sería aquí, bueno, que no se garantiza ese nivel de PEP. Por ejemplo, el resucitador de pieza en T sí que puede ofrecer una PIP y una PEP consistente y coherente. Es muy importante, por tanto, que los ensayos clínicos, por ejemplo, que es uno que se realizó en Brasil con una población de muchos bebés prematuros, analizaron diferentes tasas de supervivencia y de bebés con ventilación por presión, pulso de presión, y vimos que la conclusión es que lo más importante o el factor más importante sería el que hemos estado estudiando y que puede dar muy buenos resultados. El problema aquí sería que no todos los resucitadores de pieza T son los mismos. Y aquí vemos un diferente cumplimiento con diferentes dispositivos, con la misma modalidad de asistencia, teniendo la misma presión pico de inflación de 5 y también una tasa de inflaciones de 60 por minuto. Si se pueden ver aquí, utilizamos los diferentes modelos. Algunos modelos mostraron al principio un nivel más alto de presión PIP y el cumplimiento es diferente porque hay una variación dependiendo del dispositivo que se utilice. Por otra parte, en cuanto a la PEP, se puede ver un mayor cumplimiento, por ejemplo aquí, y que se puede generar una mayor PEP, quiero decir, con estos dispositivos. Por tanto, a la conclusión, tenemos que considerar que a veces algunos dispositivos pueden generar una PEP inadvertente y una sobreentrega de PIP. Eso puede tener un deterioro clínico para los bebés
a término o prematuros. ¿Qué parámetros podemos utilizar durante o con esta población? Bueno, en primer lugar, las primeras 4 o 5 inflaciones pueden mantenerse durante tiempos o 2 o 3, perdón, 2 o 3 segundos para poder garantizar un buen resultado. La PIB se debe mantener entre 25 y 30 centímetros por H2O y con una PEP de 4 a 5. Y con esta presión de PIB, el volumen corriente debe ser el que vemos aquí. Aunque a veces se obtienen unos picos más altos o se necesitan para una resucitación óptima y la tasa respiratoria inicial debe ser de 40 por minuto. Más importante sería la interfaz. Estas máscaras faciales que vemos en la parte de abajo. Y tenemos diferentes máscaras de diferentes diámetros, pueden ser estándar o no. Y es muy importante saber colocar esas máscaras. Aquí en la A vemos cómo se colocan los dedos y en la B vemos en la otra, la máscara más grande. En esta publicación se comparan los diferentes tamaños de las máscaras faciales para poder entender la dimensión de si la dimensión de una mascarilla tiene alguna influencia en el resultado. Y podemos ver esta diferencia. No habría una gran diferencia si se utiliza una mascarilla más pequeña si se compara con las más grandes, sobre todo para los bebés muy pequeños. No es fácil realizar esta ventilación de presión por pulso con esta mascarilla facial, pero es crucial entender cuando utilizamos el CPAP en la ventilación por pulso de presión, tenemos que tener una aireación pulmonar y tener un seguimiento de la misma, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ese sensor de flujo que se puede utilizar entre la máscara y aquí se puede recopilar la, el monitoreo de función respiratoria de esta forma y se puede medir la presión, el flujo, la saturación, el volumen corriente. Y esto es una escala. Al principio está la presión, en medio está el flujo y abajo está el volumen corriente. Y es muy importante que la inspiración y la expiración, estas curvas, se vean de esta forma para poder tener unas buenas medidas. Es muy importante también garantizar una ventilación efectiva. Tenemos diferentes paneles o diferentes tablas aquí gráficas. El primero nos muestra lo que sucedería cuando la ventilación de presión positiva y no hay fugas en la presión y mantiene ese volumen de corriente exhalado. Este sería el rango seguro de volumen corriente que se debe utilizar entre 4 y 8 mililitros. En el gráfico B tenemos no tenemos ventilación aquí porque hay unos grandes picos y esos volúmenes corrientes son los siguientes. Y en el siguiente, en el último, vemos esta misma presión, pero hay una variación en el flujo. Es muy lento, hay pocos picos, por tanto el volumen corriente está por debajo del estándar. Tenemos que recordar que la misma PIB puede generar diferentes flujos y diferentes valores de volumen corriente. Eso hay que recordarlo. Y es crucial que la glotis, que el feto pasa mucho tiempo, se tiene que mantener esto cerca de la glotis, ¿no? De la epiglotis. Esto, vemos diferentes experimentos en esos conejos prematuros. Vemos que el circulito negro es la inestabilidad y la estabilidad, perdón, y el cuadradito sería la inestabilidad. Entonces es muy importante también intentar reducir el riesgo de tener demasiados volúmenes corrientes de aire y deben estar por debajo de 3 por kilo porque cuando se usa solo algunas inflaciones rápidas grandes se puede
se puede dañar el pulmón y se puede provocar una lesión pulmonar y iniciar una cascada inflamatoria sistémica y una inestabilidad cerebral, una inestabilidad del flujo cerebral del flujo de sangre, o el flujo hacia el cerebro, y esto puede tener un daño o una lesión prematura en el cerebro. Y vemos también el uso de el monitoreo de dióxido de carbono final corriente. Esto se utilizó en un ensayo de utilizado controlado prospectivo y que se hizo esta comparación. Y aquí el objetivo era entender el uso de, de ETCO2 para ver si el bebé podía mantener sus niveles normales y seguir adelante. Pero no se vio ninguna diferencia entre el uso de ETCO2 monitorizado o no. Y también ha habido en ese otro ensayo controlador monitorizado, se utilizaron dos modalidades para monitorear el ETCO2, y cualitativa o cuantitativa. Y el punto final era ver si la presencia de no cabida dentro de la primera hora de vida en NICU, ese era el resultado principal. Y también ver las diferencias que había entre los diferentes pacientes. Probablemente eh, sería importante, no sería tan importante mantener situación de ventilación en los momentos, pero sí podría hacerlo cuando se asocia con otras modalidades. Si vemos al principio de este panel o esta gráfica, vemos estos picos, y cuando hay incluso casi no hay flujo hacia el bebé y con una presión normal y sin volumen corriente. Eso es porque esto quiere decir que hay una obstrucción de las vías respiratorias y eh, nos muestra esa progresión, ¿no? Por otra parte, esto también puede ser muy útil no solo para entender la eficacia de la ventilación de presión positiva, sino cuando el bebé pasa de esa ventilación de presión positiva a CPAP, se observa lo que sucede y se puede entender si el bebé está mostrando un buen esfuerzo respiratorio o no. Es importante, por tanto, saber cómo se puede manejar esa, esta parte de terapia, y eso tiene ciertas características, ¿no? Bueno, primero tenemos que intentar reducir el reflejo eh, diving o el reflejo que puede dar lugar, por ejemplo, a una alta prevalencia en el primer año de vida, que puede aplicarse, se puede eliminar o disimular aplicando en la cara del bebé, ¿no? Este es un documento muy importante que se publicó acerca de qué sucede cuando se aplica esa mascarilla en la resucitación o la reanimación en una población tan o de bebés prematuros. Aquí vemos las diferentes eh, saturaciones y bradicardias debido al uso de mascarillas faciales en el bebé. Tenemos que recordar que estas mascarillas están diseñadas para bebés inconscientes, no para bebés que respiran conscientemente, espontáneamente, porque eso sería esa respiración espontánea, que al principio no han respirado, pero después sí de repente. Cuando tenemos estas interfaces diferentes, podemos tener el tubo nasal único o eh, los capuchones binasales cortos. Y tenemos aquí los primeros que no pueden generar ese volumen corriente, y los segundos sí muestran una mayor eficacia, pero tendremos que considerar que algunos dispositivos tienen una mayor resistencia intrínseca y no pueden generar el volumen corriente válido que se necesite. Este es un documento, un artículo muy interesante que compara las mascarillas faciales y los capuchones nasales en la ventilación en la sala de partos. Es un grupo de bebés prematuros de poco peso que entraron en este estudio y recibieron ventilación de presión positiva, y tanto por vía nasal como por vía de mascarilla facial. Y aquí vemos que los bebés que llevaban este dispositivo nasal mostraban menos necesidad de intubación
endotraqueal o traqueal y también administración de fármacos para poder mantener esa buena situación hemodinámica. Por otra parte, el mismo grupo de bebés que tuvieron ese manejo inicial en la de partos con ese dispositivo recibió una duración de ventilación invasiva de días como media. Entonces vemos que esto es prometedor para utilizar mejor una mascarilla facial para tener esa ventilación de presión positiva. También aquí vemos algo muy interesante acerca de los nuevos dispositivos que han surgido para poder reducir esas necesidades del bebé. Este es un dispositivo que se produjo por nuestros compañeros del Instituto eh, Sueco, que vemos aquí, y se utilizó este parte azul, aquí y aquí vemos que se puede reducir el WOP y también mantener una cepa estable durante las fases de expiración. Y en una simulación entre la pieza de este nuevo dispositivo podemos ver que cuando se utiliza este dispositivo se puede reducir esta parte, esos, tanto con los apoyos nasales como con las mascarillas faciales. Tenemos también ensayos de mascarillas faciales en nuestros compañeros de Suecia y de Noruega que nos muestran que se debe pensar bien en el dispositivo para poder utilizar este PAP en la sala de partos. Creo que es muy importante intentar evitar las lesiones para poder hacer eso. Se debe optimizar el volumen pulmonar en la sala de partos y también la estabilización, sobre todo el público que estamos hablando. Aquí tenemos otro documento, otro artículo publicado en 2012 acerca de la comparación entre la profilaxis frente al uso selectivo de surfactante a la hora de prevenir la morbilidad y la mortalidad en bebés prematuros. La conclusión es que se reduce el riesgo de enfermedad pulmonar crónica o de muerte cuando se utiliza el CPAP en forma adecuada y también con una administración de surfactante selectiva muy reducida para esos bebés que requieren intubación. No estoy completamente de acuerdo con esta última frase porque creo que tenemos que recordar que el surfactante se produce en entre las 22 y 24 semanas en la área sacudar y habría que ver la eficiencia o esperar un poco más. Es interesante este meta-análisis que ha escrito Elizabeth Foglia, muestra ese red hipotético de surfactante en la sala de partos y sobre todo con esta modalidad de parto menos invasiva y analizan todos los ensayos que han utilizado estos en la sala de partos y muestran una reducción significativa de la displasia y también una mejora significativa en cuanto a lo que recibe este bebé en la sala de partos. Es algo intrigante este artículo publicado por Feiner en 2004 que habla y demuestra de que un bebé muy pequeño de 23 semanas, 24, estos bebés fueron intubados ya en la sala de parto o en la UCI y se puede considerar que estos bebés están en altos riesgos de no tener una capacidad de tener una previsión organizada y a tiempo. Tenemos que considerar, por tanto, para el GAI, quiero decir, que la intubación electiva y los surfactantes o la profilaxis de ambos o si puede ser mejor una administración muy temprana para poder obtener una estabilización. En cuanto a la máscara laringea, este es un dispositivo muy interesante que se utiliza en la sala de partos para ofrecer ventilación, pero este dispositivo
solo se puede utilizar para los bebés prematuros, pero más tardíos, porque para otros las máscaras no son adecuadas para los bebés que sean más pequeños, ¿no? Esperando a que surjan nuevos dispositivos que les cuadren o les queden bien a unos bebés muy pequeños. Y creo que nosotros ahora mismo estamos en un momento de preocupación debido a la pandemia del coronavirus y en este momento tenemos que considerar una protección adecuada tanto para los profesionales que trabajan con bebés prematuros, seguir ese modelo COVID-19 crucial, ¿no? También para esas madres que van a estar sufriendo de la enfermedad y saber qué podemos hacer. Tenemos que tener esos circuitos de ventilación cerrados con filtros bacterianos y víricos que sean adecuados, tener mascarillas selladas para minimizar las fugas, para poder reducir o intentar reducir el riesgo de mitigación o el riesgo de infección durante la pandemia del COVID-19, tenemos que intentar reducir la generación de aerosoles y recordar que el soporte respiratorio invasivo está en un alto riesgo de generación de aerosoles o mayor riesgo que la ventilación mecánica invasiva y por tanto se recomienda para el equipo de reanimación en la sala de parto que tenga precauciones de las vías del aire, de las vías aéreas y también utilizar las mascarillas que cubren completamente la cara. Y aquí vemos otra publicación donde se utiliza esta sugerencia para poder reducir el riesgo de aerosoles contaminados o esa generación de aerosoles contaminados durante el soporte respiratorio neonato. Es muy importante utilizar esa hidratación que podemos utilizar tanto para la reanimación de autoinflado o con esta reanimación. En nuestra unidad tenemos o hemos utilizado últimamente este filtro que hemos utilizado durante la reanimación con este dispositivo resucitador. Ahora me gustaría hablar, por último, sobre la estabilización en la sala de partos en cuanto al oxígeno. Recordamos que las directrices europeas de neonatología de 2019 tenemos que intentar controlar el oxígeno durante usando un mezclador, ¿no? Utilizar un FiO2 de 0,30 para los bebés de menos de 28 semanas de gestación y de 0,21 o entre 0,21 y 0,30 para aquellos que estén entre las 28 y las 31 semanas. También entre 0,21 o de 0,21 quiero decir para los bebés de 32 semanas de gestación y más, y hacer ajustes en el FiO2 aquí arriba hacia abajo para ver. Hay que recordar también aquí lo que se debe utilizar para mantener la saturación, hay que utilizar esta gama o este rango. Me gustaría recordarles que es muy importante mantener que el bebé en los primeros 5 minutos de vida tiene que tener un 80% de saturación porque sabemos que el bebé que se mantiene con una saturación de menos de esto tiene un alto riesgo de lesión cerebral o incluso muerte en los días de vida. Esta es la recomendación más reciente actualizada de la American Heart Association de 2019, actualización de 2019, y sugieren que bebé con menos de 35 semanas de gestación deben empezar con un 21% de oxígeno y lo ven como algo razonable. Y para los bebés de menos de 35 semanas, los anteriores serán de más o igual, se debe utilizar una mezcla de oxígeno de entre 21% y el 30%. Y después intentar extraer ese oxígeno para la oximetría. Es muy interesante e intrigante ver este documento de nuestros colegas de los Países Bajos con esta población de bebés de semanas. Vemos una
una aleatorización, puede ser entre 24 semanas y 29,9 semanas de gestación, puede ser una FiO2 inicial de 1,0 frente a una de 0,3. Tenemos esta titración de FiO2 seguida de CPO2 y todos los datos fueron recopilados con un sistema de captura de datos electrónicos y el marcador específico de producción radicales se midió recopilando diferentes muestras sanguíneas en el sanguíneo entre la primera hora y las primeras 4 horas de vida. El objetivo principal era evaluar los volúmenes por minuto en respiración espontánea. Aquí a la izquierda vemos que los que manejaron con esto al principio mostraban un mayor volumen de corriente y también tasa respiratoria. Y también para este bebé manejó de esta forma. Vemos una alta concentración de oxígeno al principio y también una saturación media significativamente alta en los primeros 5 minutos de vida y la duración de hipoxemia severa en el y también un alto tiempo o porcentaje de tiempo de saturación en este rango. Sin producción alta de lo que sin una producción alta. Entonces tenemos que necesitar un poco más tiempo para poder entender cuál será la FiO2 óptima en los primeros minutos de vida del bebé. Entonces, en conclusión, creo que la aeración pulmonar es fundamental durante la transición en el nacimiento para poder garantizar una FRC adecuada y para poder tener una mejor adaptación cardiovascular. La ventilación efectiva es crucial para los bebés prematuros que necesitan soporte en la sala de partos y hay un gran debate acerca de cuál es el mejor nivel de CPAP en el nacimiento y cómo poder tener o si se debe tener un CPAP estático o dinámico y tampoco sabemos si es la mejor interfaz o cuál es el mejor dispositivo para poder ofrecer esa ventilación por presión positiva. Y también creo que es importante pensar en todas las modalidades de estimular esa respiración espontánea, por ejemplo, el rol de la cafeína, del oxígeno y de la estimulación táctil, la eficacia y la aseguración, la seguridad de la ventilación puede tener diferencias y también hay diferentes interfaces para poder garantizar la aireación pulmonar. Se necesita un monitoreo de diferentes cuestiones y necesitamos una modalidad más sofisticada para poder llevar a cabo un monitoreo, por ejemplo, ese FiO2 de bucle cerrado o tomografía u otros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gianluca, por esta gran presentación tan elegante y tan completa de un tema tan importante que tiene de las mayores importancias para todos nosotros. Las gracias por ello. Ahora tenemos tiempo para el turno de preguntas. Les recuerdo a los participantes que pueden hacer las preguntas en la zona de preguntas y respuestas de Zoom. Está abajo, en la parte de abajo de la pantalla. Pueden ahí escribir sus preguntas. Antes de empezar, tenemos un pequeño vídeo que ver. Ya hemos recibido varias preguntas. Voy a empezar con la primera. De Gianluca. Bueno, le pregunta a Gianluca si se utiliza el filtro en la sala de partos cuando la madre tiene COVID-19, cuando ha dado negativo para COVID-19. Dice que no. Utilizan ese filtro simplemente para la madre que se sospecha que tiene COVID-19. Nuestro hospital
tenemos dos salas de partos diferentes, una para las madres que se consideran negativas y otra para las que pueden ser hipotéticamente positivas. En este caso sí usamos el filtro en la sala de partos. Siguiente pregunta. ¿Cuándo sería el momento óptimo de aportar cafeína en el manejo de la sala de partos? Bueno, es una pregunta bastante importante, bastante interesante. Se debe prestar una gran atención a esta cuestión porque para estimular respiración espontánea es crucial. Hay un documento muy importante de, que demuestra la administración temprana de cafeína en la sala de parto y cómo puede estimular esto, esa respiración espontánea. El problema es que en un ensayo aleatorizado reciente eh, dice que la administración de cafeína temprana estaba relacionada con un aumento de la mortalidad. Por eso, el momento óptimo para poder proporcionarla aún no se sabe del todo. Creo que se debe hacer cuanto antes, en mi opinión. Para los bebés muy pequeñitos, quizás hay que pensar en administrarlo en la sala de partos, pero eh, para poder eso, estimular esa respiración espontánea y que no necesites ese soporte respiratorio. Entonces, quizás necesitamos más ensayos aleatorizados para poder responder a esta pregunta. Y así es. ¿Cómo se puede facilitar la apertura glótica en este sentido? Bueno, esto es importante porque es, siempre se ha demostrado con el estudio Decker, Leiden, y me interesa mucho esa administración en las salas de partos. Yo no sé qué piensan ustedes sobre este tema. Bueno, el doctor Olano, el profesor Olano tiene experiencia, pero creo que es una pregunta bastante relevante. Tenemos otra pregunta, dice, o un comentario que dice: Ludmila, muchas gracias, ha sido una presentación de lo más vanguardista. Y María Albertina dice: explicaciones excelentes, muchísimas gracias. También tenemos otras preguntas. ¿Qué filtros utiliza para el flujo alto, Vapotherm? Y si tiene algunas imágenes de estos. No, no tengo imágenes, lo siento. Otra pregunta sobre la cafeína de Berlín. Con Berlín. Usted empieza rutinariamente con cafeína, con la administración de cafeína en EVI. Bueno, estoy intentando organizar un piloto en mi unidad con cafeína, pero no de forma rutinaria, sino solo para estudio. Tenemos otra pregunta acerca de las presentaciones o la presentación. Quizás Marta Ceruti la pueda responder. Sería una pregunta que si podemos tener esta presentación en un archivo, si podemos recibirla en un archivo. Sí, se pueden tener en un archivo, se pueden obtener en la página web de la UNPS, tanto en inglés como en los otros idiomas. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Considera que la humedad en la reanimación es importante? Bueno, es un punto bastante importante porque no el gas no humedificado en la sala de parto puede tener una respuesta negativa en las vías respiratorias. Por tanto, yo creo que se debe tener siempre en todos los dispositivos con humidificación en la sala de partos. Creo que es muy importante. Más preguntas. Bueno, ahora mismo no las ve el doctor Ola, entonces mientras tanto el profesor Ola, sí la está viendo, una es de la... Voy a hacer una pregunta, el profesor Ola, sobre la inflación. Ha hablado mucho de la inflación sostenida después de ese estudio SAIL que muestra la alta mortalidad después de FCA y quiere saber cuál es el futuro de la inflación sostenida. Pues yo he pasado mucho tiempo en la investigación de esta inflación sostenida en bebés prematuros y al principio yo era un entusiasta de esta modalidad de soporte de ventilación. Ahora creo que el problema es que en los estudios con animales, todos los animales estamos utilizando ese tubo traqueal, todos ellos
tenían la glotis abierta. Sin embargo, en muchos casos, esa inflación sostenida en los ensayos aleatorizados controlados se aplicaba con mascarillas faciales y otras con el bebé con la glotis cerrada o incluso utilizando un reflejo, se abría y se cerraba. Entonces creo que en el futuro tenemos que investigar más o mejor acerca de cómo podemos llevar un monitoreo de la eficacia de la inflación sostenida para poder entender cuál será la presión pico óptima para poder en el parto y también en el momento óptimo. Se debe hacer más investigación y creo que en el futuro se puede investigar mucho más. En el estudio con animales hay un rol fisiológico de la inflación sostenida para promover una acción en los fluidos para poder tener ese volumen mayor. Tenemos una pregunta muy práctica para hacer. Si tenemos un bebé prematuro de 25 semanas de gestación que está respirando pero necesita un 100% de oxígeno, ¿usted lo intubaría? La tasa o la frecuencia cardíaca sería de menos de 100. Es muy interesante esta pregunta. Creo que la pregunta sería más para ustedes. ¿Por qué necesita el bebé un 100% de oxígeno? ¿Está seguro de que la máscara se está aplicando en la cara? Tendríamos que pensar, por ejemplo, el monitoreo que se puede realizar, hasta que utiliza lo que pasa en mi hospital. A veces se puede resolver esta situación si se modifica la posición de la mascarilla especial y si se ajusta el nivel pico y en muchos casos se puede evitar esa intubación. Si se puede intentar reducir la tasa de intubación es muchísimo mejor, pero siempre hay que mantener la seguridad del bebé, eso es lo primordial. Estoy completamente de acuerdo y creo que un bebé de 5 semanas de gestación y que necesita un 100% de oxígeno, solo puede mostrar que puede tener unos pulmones inmaduros, no maduros, porque a veces es normal. Y entonces me preguntaría yo, ¿por qué este bebé necesita esos 100% de oxígeno? Y repasaría esa lista de cuestiones antes de intubar al bebé. Ahora tenemos una pregunta acerca de la circulación. Bueno, quiere saber su opinión acerca de la circulación del cordón de entrada durante la reanimación neonatal. No creo que es el futuro. Si volvemos a la fisiología, creo que mantener esta circulación del cordón es necesaria para poder reducir el riesgo de estabilidad después de sus respiraciones. Pero tenemos que intentar eh, mantener esa circulación intacta y este es el futuro. Estamos esperando las siguientes directrices de reanimación que nos puedan dar un poquito de más información para poder entender si esta modalidad para el bebé se puede generalizar para todos los bebés. Sabemos que es posible hacer esta reanimación con el cordón intacto. Yo estoy completamente de acuerdo. Y usted en su clínica hace hace el test del COVID-19 a todas las madres. Bueno, en nuestro hospital tenemos, los ginecólogos han decidido hacer la prueba a todas las madres que llegan a la sala de partos para saber si son COVID-19 negativo o positivo, para elegir la mejor modalidad para el bebé. En general, si la madre se admite en el hospital con, con anterioridad, bueno, es difícil si, si no se sabía su situación anterior a su ingreso al hospital. Entonces, eh, lo que hacemos siempre es hacer la prueba en cuanto llegan, porque no sabemos si durante su estancia en el hospital pueden haber contraído la enfermedad. Entonces, necesitamos, si sabemos que es positiva, tenemos que hacer ciertas pruebas para evitar riesgo de infección también para el personal sanitario, ¿no?
quiere saber, ahora una pregunta sería, ¿qué pasa con el espacio muerto con los filtros? ¿No? Bueno, sería, tendremos que considerar para poder implementar esos centímetros para aumentar la presión. ¿Cómo puede influenciar la termorregulación a la reanimación? Esta pregunta es muy interesante. Hace unos meses terminamos con un ensayo aleatorizado controlado italiano y Daniela Travesanuto era una de las investigadoras y era para los bebés de menos de 29 semanas y de 1,5 kilos y también aleatorizamos diferentes datos, entonces estamos esperando los datos, pero creo que podemos reducir el riesgo de efecto negativo de la temperatura corporal reducida del bebé, porque si el bebé se maneja y están en riesgo de baja temperatura corporal, tienen riesgo de hipoglucemia, glucemia, quiero decir, también riesgo de fallo respiratorio. También tenemos tiempo para unas preguntas más. Se aconseja no superar el 0,3 de FiO2. Quizás usted nos puede contestar brevemente. No ha entendido el profesor la pregunta bien. Se aconseja no superar nunca los 0,3 de FiO2. Creo que debemos citar, dependiendo del tema más importante sería si debemos empezar bajos y empezar a tirar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Creo que hay opiniones encontradas en cuanto a esto y para los que vengan a la sesión de mañana podremos hablar de esto en más detalle. Administra surfactante en la sala de partos. No solemos porque antes intentamos estandarizar el soporte de ventilación óptimo e intentamos obtener una reclutación pulmonar óptima y también la presión óptima. Pero en los casos en los que la profilaxis es incompleta o en otras cuestiones sí que ajustamos esta medida. Aquí tenemos otra pregunta. Estimado doctor, ¿lista? ¿Usted cree que el esfuerzo respiratorio en los bebés de IUGR depende más de la edad gestacional o del peso del bebé en el nacimiento? Bebé que ha nacido con 450 gramos y con 26 semanas se puede manejar solo con CPAP y LISA. Cada bebé necesita una oportunidad de soporte no respiratorio no invasivo. Pero los fetos UGR pueden, se les puede reducir la capacidad de mantener un esfuerzo respiratorio. Por tanto, tenemos que considerar que cada bebé es un caso único y en este caso nosotros, los bebés tan pequeñitos, se pueden soportar mucho, porque va a tener un mejor soporte. Sí, creo que la gran respuesta sería que cada bebé debe tener una oportunidad. ¿Usted utiliza premedicación antes de la intubación? No, no utilizamos esa premedicación porque intentamos tener esa respiración espontánea, tenemos que controlarla y también intentamos utilizar Ventolin, por ejemplo, para dar esa malestar que puede sufrir el bebé, ¿no? Aquí vemos que existe un bebé, un debate, quiero decir, en este sentido. Otras preguntas. ¿Usted practica el pinzado de cordón tardío para el bebé prematuro extremo y con soporte respiratorio? No, para estos bebés no. Este pensamiento de cordón tardío lo hacemos para bebés cuando están en un momento de reanimación, ¿no? Pero si utilizamos esta práctica para los bebés
que tiene un problema congénito, porque suele ser una reanimación bastante necesaria. Nosotros necesitamos más resultados y podríamos utilizar esta técnica también para los bebés más pequeñitos, muy pequeñitos. Y ahora dejamos la última pregunta a Alexei de Rusia. Muchas gracias por esta gran sesión. Un gran número de estudios demuestran un aumento del HVI en bebés prematuros con inhalación prolongada. Si no controlamos el volumen de corriente, ¿podemos estar seguros de la seguridad de esta maniobra? Bueno, es una gran pregunta. Tenemos que intentar cuidar mucho más lo que sucede cuando se aplica esta presión de flujo, y en el futuro creo que tener un mayor corriente, al menos para poder intentar mantener esa presión pico para los bebés más pequeños. Pero a veces los bebés muy prematuros necesitan una presión más alta por estas fugas. No es fácil contestar a estas preguntas. Mi respuesta sería que en el futuro tendremos que invertir más dinero e investigaciones en el monitoreo de lo que sucede con un bebé que ha sufrido esa reanimación. Quedan más preguntas. No sé si se pueden contestar más adelante, pero ya hemos llegado al final de nuestra presentación. Me gustaría darle las gracias al ponente, Gianluca Lista, por esta gran sesión. Nos ha encantado a todos y ha sido, ya, si hubiéramos estado en un auditorio le habríamos dado un